Nuevamente vamos a compartir la palabra del Señor y les voy a invitar a que abran las Sagradas Escrituras para poder encontrar el mensaje que en esta hora vamos nosotros a compartir de acuerdo a la palabra del Señor, que dice así en Marcos 1, 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, dice de la siguiente manera: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos 1, 40 al 45. Los milagros del Señor en realidad son una lección para cada uno de nosotros, de los cuales nosotros debemos de aprender, puesto que se desprenden grandes enseñanzas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Con frecuencia nosotros nos basamos y con frecuencia nosotros nos fijamos más en el hecho del milagro que en lo que conlleva este milagro. Es decir, qué es la enseñanza que trae y qué es lo que nosotros aprendemos cuando el Señor Jesucristo realiza sus milagros. Porque debemos de entender una cosa: el Señor Jesucristo obraba milagros, pero ese no era su objetivo principal. El objetivo principal era que la gente entendiera que en relación con ello había más allá de lo que en un momento dado se realizaba exteriormente. Porque con frecuencia, en ese sentido, nosotros como humanos nos fijamos solamente en lo externo, nos fijamos solamente en aquello que nosotros vemos con nuestros propios ojos, pero no nos fijamos en realidad lo que sucede internamente y cuál es, en ese sentido, la lección que nosotros podemos aprender en el aspecto espiritual. Por eso, en esta hora nosotros vamos a meditar en lo que vamos a llamar, nuestro mensaje se va a llamar de esta manera: lecciones en la sanidad de un leproso. Lecciones en la sanidad de un leproso. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender? Y en ese sentido podríamos decir: ¿qué es lo que el Señor Jesucristo quiere compartir con nosotros para que nosotros realmente aprendamos lo que hay detrás de todo esto? No es el milagro. Después de todo, en realidad no es el milagro. Es más, cuando al Señor Jesucristo le pidieron señales y milagros, Él mismo dijo: señales no les serán dadas, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, no era su objetivo fundamental ese, era más que nada que nosotros entendiésemos cuál es la lección espiritual que trae cada uno de los milagros, cuál es la enseñanza y cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender en relación con esto. Porque nosotros solamente vemos lo externo, es decir, estamos nosotros impuestos a ver lo que se presenta a nuestros ojos, pero no nos interesamos nunca por la cuestión espiritual. ¿Qué es lo que en realidad aprendemos? Y también, en un momento dado, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de el hecho de que el Señor haya realizado, en ese sentido,
los milagros que nosotros tenemos registrados en la palabra de Dios. Ahora bien, recordemos que nuestro Salvador, cuando lo buscaron, le dijeron: Señor, todos te buscan. Entonces Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique allá el reino de Dios, porque para esto he venido. Es decir, para predicar el reino de Dios. Y los milagros eran totalmente secundarios. En ese sentido, muchos incluso centramos nuestra doctrina fundamental basada solamente en los milagros. Y no, el Señor Jesucristo lo que quería que nosotros aprendiésemos es qué hay detrás del milagro, qué podemos aprender en ese aspecto. Por eso, vamos a aprender unas cuantas lecciones en este pasaje que nosotros estamos considerando. Primero, la primera lección que nosotros vemos en el pasaje que nosotros estamos considerando. La fe a veces puede romper las reglas. La fe. Versículos 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fíjense bien. Hemos nosotros de notar en relación a lo que está en el fondo de este milagro. Este hombre en realidad estaba rompiendo las reglas que establecían que ninguna persona que se encontrara en esa situación de leprosidad debía de acercarse a la sociedad. Sin embargo, incluso en otros escritos del Nuevo Testamento, otros evangelistas nos narran de que entró en la casa donde Jesús estaba predicando, donde Jesús estaba en esos momentos prácticamente hospedándose. Entra en la casa y rompe en realidad con las reglas. ¿Por qué? Porque este hombre estaba condenado a vivir fuera de la ciudad. Y es más, de acuerdo al Levítico, él tenía que andar con las ropas rasgadas, su cara descubierta, fuera de la sociedad y gritando: inmundo, 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 para que nadie se acercara a él. Pero oyó de Jesús, confió realmente en Jesús, se acerca en contra de todo lo prescrito y busca a Jesús para ser sano. Mis amigos y mis hermanos, a veces nuestra fe, si realmente tenemos fe, vamos a romper todas las reglas. Todas las reglas. A veces nos han preguntado, bueno, ¿y es permitido, por ejemplo, predicar el evangelio aunque la gente o el gobierno se oponga? Si estamos nosotros obedeciendo a Dios, hay que romper las reglas. Y tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, nuestra fe debe prevalecer por encima de todo. Este hombre se atrevió, pero no solamente eso. Fíjense cómo su fe se manifiesta en la expresión que él manifiesta con Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, tú tienes la autoridad para hacerlo. Tú tienes toda la autoridad para sanarme si tú quieres. Pero si no quieres, pues no. Y mis amigos y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, en ese sentido, sí, realmente estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor, pero esto es si tú quieres, si es tu voluntad? Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer. Porque después de todo, Él lo puede todo. Él lo puede. Por eso Él dice, por eso este leproso no dice, bueno, si tú le pides a Dios, o si tú oras, o si tú puedes pedirle al Señor por mí. No. Si quieres, puedes limpiar. Aquí estoy.
aquí estoy para que me limpies, si tú quieres. Porque de poderlo tú lo puedes. Pero eso es si tú quieres. Puedes limpiarme. Ahora bien, pero no solamente eso. Fíjense lo que nos dice en el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Otra regla que está rota en este aspecto. Hemos de recordar, porque la Biblia lo dice, que estaba prohibido terminantemente tocar a un leproso. Terminantemente. Cualquiera que tocara a un leproso también se declaraba inmundo. Los sacerdotes, fíjense bien, cuando llegaba algún leproso que había sido sano, o simplemente que lo miraban pasar, hacían todo lo posible por alejarse de él, porque la ley prohibía tocar a un leproso, porque en el momento en que lo tocara, esa persona estaba totalmente contaminada. Hemos de recordar también, en la Biblia nos lo enseña, que hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Naamán, que fue con el profeta Eliseo para que fuese sano de su lepra. Y entonces Eliseo desde su casa le dijo, dile que se vaya a lavar al Jordán 7 veces. Y aquel hombre se enojó mucho porque no salió a atenderlo. Pero ¿hasta qué punto Eliseo en realidad también, temiendo en relación con lo que la ley exigía, simplemente no salió? Y le dijo que se fuera a zambullir en el Jordán. Y fue limpio, y fue sano. Pero no salió, ni le tocó, ni siquiera lo saludó, ni de lejos. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. En cambio aquí el Señor Jesús tiene tanta misericordia de este hombre y ve la fe que él deposita en él, de tal manera que tiene misericordia y le toca. Esa fe es la que nosotros debemos de tener. Y más allá todavía. Y el Señor Jesús le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y entonces, ¿de qué dice el 42? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esa es una gran lección que nosotros debemos de aprender. Hermanos, amigos, cuando realmente nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, no debemos de temer el tener contacto incluso con las personas pues más despreciables de la sociedad. El Señor Jesús ahí manifestó compasión y misericordia por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos, por los rechazados de la sociedad. De tal manera que con ese toque, fíjense bien, estaba haciendo grandes cosas el Señor. ¿Por qué? Porque él era un hombre rechazado, despreciado. Y donde quiera que llegaba, porque así era con los leprosos, la gente los apedreaba, quería que se alejaran totalmente de ellos, aquellas personas que estaban contaminadas. Entonces, la cuestión espiritual, la cuestión psicológica y todo lo que involucra el hecho de que el Señor Jesús le tocara. Ahí condescendió con el leproso. Le tocó porque nuestro Señor Jesucristo tiene compasión del que sufre, del que llora, del que está en grandes aflicciones y llega y toca nuestra vida cuando nosotros tenemos fe en Él. Esa es una lección. Segundo, encontramos una recomendación pertinente. Recomendaciones que a veces damos, pero que el Señor Jesús en esta ocasión dio una recomendación pertinente y lo encontramos en los versículos 43 y 44, que dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó
para testimonio a ellos. He ahí precisamente la recomendación, porque por esto hemos de recordar también que las Sagradas Escrituras en el libro de los Levíticos nos dice que los leprosos, cuando quedaban sanos, tenían ellos que traer o presentar un certificado de sanidad que solamente el sacerdote podía extenderles. Por eso cuando las personas se presentaban que habían sido sanas, se presentaban con el sacerdote con mucha precaución lo revisaba. Y si entonces declaraba que estaba limpio, sano, sus escamas ya estaban fuera de él, entonces a veces lo encerraba por 7 días. Y entonces lo encerraba en determinado lugar. Y entonces en ese lugar, a los 7 días, otra vez volvía a revisarlo. Es decir, había todo un ritual para poder declarar sana a una persona leprosa. Entonces, el Señor Jesús le recomienda, fíjense bien, le recomienda que vaya y se presente con el sacerdote para testimonio a ellos, para que se diesen cuenta que en realidad el Señor Jesucristo no era un fraude, era una realidad de que el Señor Jesús cambia a las personas. Ahora bien, esta persona entonces escuchó la recomendación. Bien. La recomendación por parte de nuestro Señor Jesucristo era también con el propósito de que la gente entendiera que Él respetaba la ley. Aunque en aquella ocasión tocó al leproso en contra de la ley, al mismo tiempo admite la responsabilidad frente a la ley. Pero recordemos una cosa, nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la ley. En otra ocasión, cuando unos fariseos criticaron a los discípulos porque restregaban trigo y se lo comían y era día de reposo, entonces el Señor Jesucristo les dijo, bueno, ¿no recuerdan cuando David, cuando tuvo hambre, llegó al templo y se permitió comer los panes que no les permitido a nadie, sino a los sacerdotes, comerlos? Y comió él y le dio a los que con él andaban. Es decir, hay momentos en los cuales nosotros, con sabiduría y prudencia, hemos de pasar por alto muchas leyes que definitivamente van en contra del Señor, pero en los momentos adecuados. Y para ello debemos de tener sabiduría, prudencia e inteligencia. Y sin embargo, aquí el Señor le recomienda que vaya con los sacerdotes para que testifiquen de que en realidad él había sido sanado. Ahora bien, en ese sentido entonces, el Señor Jesús le recomienda una cosa. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que con frecuencia el Señor nos va a recomendar que cierres la boca. No digas nada a nadie. Muchas veces el Señor utiliza el testimonio, dice, para testimonio a ellos. Utiliza el testimonio. No necesitamos andar de alaraquientos, diciendo y hablando y cosas por el estilo. Y una de las cosas que más nos cuesta aprender es a tener la boca cerrada. Más nos cuesta. Y es una recomendación de parte de Dios. Va a haber momentos en que nuestro testimonio va a hablar por sí solo. No necesitamos hablar. No necesitamos nosotros compartir. Porque a veces el Señor quiere que nosotros estemos quietos. Quietos. Y tener la paciencia para estar quietos. Pero
nosotros parece que ponemos oídos sordos a lo que el Señor nos enseña. Pero es la recomendación que el Señor da. A veces hay que estar callados. A veces. Y un periodo prolongado en nuestros días hay que estar callados. El Señor tiene sus propósitos para nuestras vidas. Y a veces, porque nosotros no obedecemos, pues nos manda alguna aflicción, algún dolor, alguna enfermedad, alguna cosa para nuestras vidas, para que nosotros estemos callados. Mira, no lo digas a nadie. Espérate. Bien. Y esto nos lleva a la tercera lección, la última. Una desobediencia no recomendable. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. No obedeció. Y mis amigos y mis hermanos, cuando el Señor Jesús da una orden de callar, cállense. Es más, en el libro de Jeremías, en las Lamentaciones, en una situación desastrosa, el mismo Jeremías, de parte de Dios, dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo ha impuesto. Este hombre no obedeció al Señor. Entonces algunos dirán, bueno, es que le sucedió una cosa tan extraordinaria y maravillosa, ¿y hasta qué punto él también lo pensó? Bueno, me sucedió esto, fui sanado, sí, pero el Señor te dijo, no lo digas a nadie, sino ve al sacerdote y listo. Pero él no se quedó callado. Fue y por todas partes publicó el hecho de que, por una parte, bueno, él pensó darle fama al Señor y por la otra, pues testificar de lo que el Señor había hecho en su vida. Pero a veces el Señor no quiere eso. A veces el Señor, en otras ocasiones el Señor le decía a las personas que habían sido sanadas, mira, porque se querían quedar con él, mira, si no ve, no te quedes, si no ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y entonces él se fue y publicó el hecho. Ahora le dice, mira, no lo digas a nadie, cállate y estate quieto. Pues este no le obedeció. Al Señor Jesús siempre hay que obedecerle. Si Él nos dice que no lo digas a nadie, por favor cállate. Pero si Él te dice que lo digas, dilo. Hermanos, va a haber momentos en nuestras vidas, periodos en nuestra existencia, en que el Señor nos va a decir, cálmate, detente, cállate. Porque va a llegar el momento también en que te va a decir, ahora sí, públicalo, dilo, en un momento dado. Y este hombre desobedeció de tal manera que ya Jesús no podía entrar a la ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero esto es una recomendación que no es aceptable, es decir, la desobediencia que no es recomendable. El Señor Jesús le había dado una orden y esa orden no la obedeció. Y nosotros debemos de aprender cuándo estar en silencio y cuándo hay que publicarlo. Porque para todo, como dice la Biblia, hay tiempo. Pero qué difícil es guardar ese tiempo para el Señor. Por eso, las lecciones que el Señor nos da, nosotros debemos de obedecerlas. Su palabra está aquí, lista para que nosotros la aprendamos. No hay como su palabra. Y en esa palabra nosotros debemos de basarnos para poder realizar nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo te digo en el nombre del Señor,
La obediencia a Cristo está por encima de todo. Obedece al Señor, obedece a Dios, quien es el único que merece nuestra atención y nuestra obediencia. Solamente Él. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.